Muy buenas tardes. Gracias por compartir conmigo de nuevo esta disertación. Quienes habla el profesor Ángel Serpa Ponte, que hoy nos convoca el tema de precisar realmente a qué se alude con respecto a la idoneidad, pertinencia y necesidad de la prueba penal. Estas disertaciones, pues, sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien desee encontrar alguna respuesta o conducir a una problemática para la cual se me interrogue, se me pregunte a través de mis correos, etcétera, sobre el tema a disertar. Bueno, estimados, necesidad, pertinencia, idoneidad de la prueba. Desde esta bella ciudad de Santiago de León de Caracas, continúo ya con ustedes dentro de este ciclo de problemas del derecho penal, donde semanalmente, bien sea el día viernes o bien sea el día lunes, a las 4 de la tarde, abordaremos aspectos fundamentales de nuestro campo. Como lo he venido haciendo en estos últimos 2 años, ya 230 y tantos videos a vuestra disposición. Por ejemplo, la próxima actividad sería el día viernes, Dios mediante, de la semana que viene. ¿De qué no vamos a hablar? Obviamente no vamos a hablar de una prueba en otra materia jurisdiccional. No abordaríamos el tema de la materia de la prueba civil, de la prueba en el ámbito de lo contencioso administrativo, laboral. Y lo preciso porque obviamente que el concepto de necesidad, pertinencia, idoneidad cambiaría un tanto de acuerdo a la manera como se conciba en la especial ley adjetiva esto de estas variables, de estos principios que regulan a la prueba. Otro tema del cual no voy a hablar hoy es el tema de la licitud o legalidad de la prueba. Es un aspecto demasiado amplio que nos abordaría no solamente una sesión, sino muchas sesiones. Todo lo que está vinculado al tema de la licitud, legalidad, que se inscribe a partir de lo que establece nuestra Constitución en el artículo 49.1, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso, y de ahí te desembocas en las hipótesis de ilicitud o de ilegalidad probatoria que están descritas en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. De lo otro tampoco, que no voy a hablar, expulsado de esta fiesta, ¿ok?, es de la fiabilidad de la prueba. Esa fiabilidad de la prueba, que sería netamente en el momento de su producción, de su desahogo, de su evacuación en el juicio oral y público, y que ya ahí estaríamos analizando o apreciando cuál es la capacidad que tiene esta prueba en demostrar un hecho o circunstancia, pero ya no en una perspectiva formal, ya no en una perspectiva de simple ofrecimiento, ya no en una verificación, digamos, aséptica de esa prueba que está siendo ofrecida a través de los diferentes medios de ofrecimiento probatorio. Por ejemplo, en el proceso penal venezolano, a través de las acusaciones, acusación pública del Ministerio Público o acusación particular propia de la víctima, pero también las pruebas que están siendo ofertadas en el escrito de excepciones, en la contingencia de que quien se excepciona frente a la acción promovida ilegalmente, pretende que no prospere esa acusación y que lo que se dicte sea una sentencia de sobreseimiento. Pero yo no puedo, pero yo a veces, francamente, la mayoría de las veces, pues no ocurre así. No prospera el escrito de excepciones y no tengo otra posibilidad de ofertar esa prueba más que en el propio escrito de excepciones.
y en la cual se debe indicar si lo que se está ofertando es una prueba para sustentar la causal excepcionante o es una prueba para sustentar la posición de la defensa en la eventualidad que la causa pase a juicio. Aún sobre la base de que la defensa no tiene el deber de probar absolutamente nada, que quien tiene el deber de probar es el llamado titular de la acción penal. Entonces, apartándonos de estos temas, limpiando un tanto, ¿verdad?, el acomodo de lo que pretendemos enfocar, solamente nos estaríamos circunscribiendo al tema de necesidad, pertinencia e idoneidad de la prueba. Si nos estamos concretando al momento procesal, estaríamos hablando de la fase intermedia del proceso penal. Allí bien está claro en los artículos 313, 314 del Código Orgánico Procesal Penal que el control judicial que haría el juez de control va a ser sobre muchos aspectos. Uno va a ser sobre el aspecto fáctico, el hecho que se pretende demostrar, el hecho que está presente en una acusación, la causa petendi, el hecho objeto del proceso, el hecho acusado que está presente en una acusación. ¿Y contra qué lo va a contrarrestar? Bueno, con lo que ha pasado, con el desarrollo de la fase preparatoria. Es decir, estamos hablando del mismo hecho que fue imputado, audiencia de imputación. Hay congruencia entre el hecho imputado y el hecho acusado. También ese juez de control, asumiendo el control judicial de la acción, abordaría el control de la calificación. ¿Estaríamos de acuerdo o no con la calificación jurídica que está siendo ofertada por el titular de la acción penal en su acusación o en las acusaciones? Si se adapta perfectamente en una relación de subsunción, en una perspectiva formal, porque todavía no se ha demostrado absolutamente nada, en una perspectiva formal con respecto al hecho. Es decir, como una especie de clase de derecho penal, de derecho penal general o de derecho penal especial. Este es el hecho y esta es la manera como lo está calificando el fiscal del Ministerio Público o la víctima. Si se prueba o no el hecho, sería algo que le corresponde al juicio oral y público. Yo ahora lo que sí tendría que analizar es la capacidad que tiene esa prueba en una perspectiva formal de ser idónea, pertinente, pero sobre todo necesaria para probar el hecho. De nuevo, el tema de la fiabilidad es un tema que está vinculado a la producción probatoria, al propio desarrollo del juicio oral y público. Por otra parte, pareciera que de lo que yo no hablaría en este momento sería de la idoneidad, pertinencia o necesidad de la prueba para demostrar algún otro tipo de incidencia procesal o de incidente procesal que requiera ser probado, para concretarme exclusivamente al incidente del hecho objeto del proceso, el que está presente en la acusación. Porque también podría analizarse perfectamente ya no solamente idoneidad, necesidad y pertinencia, sino licitud, ilegalidad y fiabilidad si se pretende con una determinada prueba probar un incidente. ¿Cuál incidente? Bueno, algún recurso, la prueba del recurso de apelación, la prueba del recurso de casación, la prueba del recurso de revisión, la prueba de una incidencia de apartamiento procesal, la prueba de la inhibición, la prueba de la recusación, invocación de nulidades, la prueba de la solicitud de nulidad, la prueba de un conflicto competencial, bueno, la prueba de por qué la competencia le corresponde a determinado tribunal y no a otro, la prueba de una cuestión prejudicial, la prueba de una hipótesis de extensión jurisdiccional. Anteriormente te hablaba de la prueba de una excepción. Además de esto, hay una polivalencia terminológica
sobre el tema de la prueba, a partir de la cual mucha doctrina, queriendo hablar de pertinencia, alude a un tema de necesidad o de idoneidad. Hay mucha confusión, hay mucho vaivén en la terminología probatoria. El profesor José Luis Tamayo, entiendo, tiene un libro importantísimo, pequeño libro, pero gran libro sobre la debacle en la terminología probatoria en el proceso penal venezolano. Y a ello también le corresponde esa hemorragia doctrinaria de muchos procesalistas, porque cuando se tiende a escribir sobre derecho procesal penal, lo primero es frente al tema de la prueba. Entonces, bueno, hay cosas que siempre uno tiene que ir repitiendo, ¿verdad? Casi como una cantaleta, como una cartilla. Medio de prueba, el medio que vehiculiza, que transporta una prueba. A lo mejor al final del camino no se prueba absolutamente nada con ese medio, es decir, no se transforma de medio a prueba. La declaración sería un medio, un documento público sería un medio. Vamos a ver si ese documento al final del camino prueba. Vamos a ver si con esa declaración se transforma o en un testimonio, o en un peritaje, o en una confesión. Vamos a ver. Sujeto de prueba, lo que permite demostrar un hecho o circunstancia para que el juez acredite la llamada verdad material, un hecho que tenga relevancia, y esa instrumentalidad a través de una sentencia. Comunidad de la prueba, los medios de prueba que han sido admitidos en su oportunidad en un todo único, bueno, van a pretender sustentar una posición, una tesis, o de condena, o de absolución, o de sobreseimiento. Se habla del principio de la unidad de la prueba. Toda esa comunidad de la prueba como un todo único deberá sustentar la tesis del fallo, porque esas pruebas individuales que no sustentan esa tesis son pruebas mendaces, pero ya estaríamos hablando de un problema de fiabilidad, y lo de la fiabilidad sería la aptitud con la actitud de la prueba, aptitud con P. Entonces, íncitamente tiene una capacidad demostrativa, pero vamos a ver cómo se comporta, cuál es su actitud con C en el juicio oral y público, para determinar de allí si existe algún tipo de fiabilidad de la prueba. Sobre todo el concepto de objeto de prueba, y esto es crucial. Lo de objeto de prueba, lo que pretende demostrarse a través de un sujeto de prueba, lo que se desconoce, ¿ok? Si realmente Pedro mató a Juan, si realmente se causó ese hecho, las calificantes, si son agravantes o calificantes, si estaría presente una alevosía, si estaría presente una ignominia, si se demostró el aspecto culpabilístico de ofender la mujer como género, o fue irrelevante la circunstancia del tipo de víctima. Cualquiera que estuviese manejando ese vehículo hubiese sido ofendido por el delito. No hay un problema de género. Bueno, todo esto como introito, ¿verdad? Y en estas disertaciones, una vez más, siempre te menciono libros que son importantes. Obviamente, frente al tema de la prueba, hay muchos, se ha escrito demasiado en el ámbito venezolano, por ejemplo. No me canso de alabar, de recomendar los libros del doctor Roberto Delgado Salazar, el libro La prueba penal de parte de Eric Pérez Sarmiento. Dios lo tenga en su gloria. Pero aquí, obviamente, frente a estos temas cruciales de pertinencia, idoneidad y necesidad de la prueba, hay dos libros que son clásicos, que son necesarios, que hay que tenerlos. Cualquiera que se precie de ser penalista o de vivir de esto, pues necesariamente ha de tener estos textos. Uno, de quien también nos ha dejado, está en otro plano, este gran doctrinario español, Manuel Miranda
Strampes con su libro La mínima actividad probatoria en el proceso penal, un libro ya clásico, ¿ok? Que se comparte con su otro libro sobre la ilicitud probatoria. Y este otro libro importante, ambos autores españoles, doctrinarios, profesores, Carlos Climent Durán, que se llama La prueba penal, que ha salido en un solo tomo en su versión de 1995, pero que esta que les estoy mostrando es del año 2005, ya dividido en dos tomos, y el tomo primero es el que aborda el tema de los principios probatorios. Esto de la idoneidad, necesidad y pertinencia de la prueba, obviamente que tiene que estar circunscrito a su referencia normativa, a la referencia normativa, y aquí obviamente tendría que ubicarme en el caso venezolano. Pero no crean ustedes que los códigos adjetivos de muchos países latinoamericanos, inclusive del propio España, sea muy prolífico en esa definición en compartimientos estancos, así tipo cartilla, así como una especie de precisión terminológica, como se están realizando ahorita las leyes en Venezuela últimamente, que tiene al inicio unas precisiones terminológicas, algo así como la cartilla de decir, esto es la necesidad de la prueba, esto es la idoneidad, esto es la pertinencia. A veces es toda una mezcolanza en el ámbito doctrinario y en el ámbito jurisprudencial. Lo importante es que si se tiene como referencia normativa, y ciertamente se tiene como una referencia normativa, entonces estaríamos acudiendo al problema del principio de legalidad procesal. Es decir, no es un problema, digamos, en el aire etéreo, una especie de sociología jurídica, sin desmerecer de lo concreto que debe ser la sociología jurídica, el tema de la idoneidad, pertinencia y necesidad, sino que cuando hay normas que lo precisan, entonces es importante atender a su significado. Bueno, ¿y qué mejor significado que 3 artículos del Código Orgánico Procesal Penal? Veamos que en el artículo 308, el que define la acusación fiscal, se nos indica: cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado o imputada, presentará la acusación ante el Tribunal de Control. La acusación deberá contener, y aquí me voy a circunscribir exclusivamente a su numeral 5, el ofrecimiento de los medios de prueba. Fíjense que utilicé la palabra medio de prueba. Mal se podría hablar de prueba como tal, porque la prueba resultaría en el juicio oral y público luego de no simplemente el ofrecimiento, sino su admisión y su contradicción. Entonces dice el medio de prueba que se presentará en el juicio con indicación de su pertinencia o necesidad. Es decir, hay una carga por parte del titular de la acción penal. Hay un deber procesal de mencionar en la acusación pertinencia y necesidad. Disculpen que aquí se me fue el micrófono. Pertinencia y necesidad de la prueba. ¿Okay? Llamada pertinencia y necesidad de la prueba. Entonces, obviamente que el término es importante, puesto que si es una exigencia por parte del titular de la acción penal, la falta de mención de pertinencia o de necesidad ya nos estaría ubicando en una circunstancia de indefensión, porque yo sé que me voy a defender contra ese hecho, frente a esa calificación jurídica, frente a esa prueba, pero yo no sé de qué forma el fiscal del Ministerio Público hace ver sobre la necesidad de esa prueba y su pertinencia. Entonces, allá hay un problema. La ausencia de mención de pertinencia o de necesidad nos ubicaría en los extremos de la nulidad a favor, de la nulidad del acto procesal a favor del procesado, sobre la base del artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal y concatenado con el 179, porque es una hipótesis de nulidad, porque
está causando un perjuicio anulatorio. Es decir, es un problema de asistencia, intervención o representación del procesado. De allí la necesidad de la mención de la pertinencia y de la necesidad. Por cierto, que cuando se habla de esa mención, no es solamente una relación de nominalidad, de nominación. ¿Okay? Decir, esta prueba es pertinente, decirlo simplemente como una especie de palabra, de adjetivo que califica sin explicar. ¿Okay? Entonces, no, tendría que expresarse fundadamente, cuando se habla del fundamento serio, por qué de la pertinencia y por qué de la necesidad. Además de ello, el artículo 311, cuando nos habla de lo que pueden realizar las partes hasta el 6º día anterior de aquel en que se ha fijado la audiencia preliminar, es decir, que en los 5 días anteriores de aquel en que se fijó el inicio de la audiencia preliminar, las partes no podrían hacer absolutamente nada. Y algo que podrían realizar las partes hasta el 6º día anterior de aquel en que se fija la audiencia preliminar lo describe el 311. Hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, él o la fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado podrán realizar por escrito los actos siguientes. 7. Promover las pruebas que producirán en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad. Entonces, la exigencia de pertinencia y necesidad se extiende inclusive a la llamada prueba nueva, es decir, aquella prueba que se conoce con posterioridad a la presentación de la acusación, no es la que está presente en el numeral 7, sino en el numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero fíjense que habla de promover las pruebas que producirán en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad. Nótese lo siguiente. En el 308, cuando se habla de la acusación, en el numeral 5 que tienen frente a ustedes, se habla de pertinencia o necesidad. Fíjate la conjunción copulativa. Pertinencia o necesidad. En cambio acá, en el numeral 7 del 311, se habla de pertinencia y necesidad. Parece una pequeña distinción, pero tiene una importancia capital. Si en el numeral 5 del 8, cuando se habla de los elementos de la acusación en el ofrecimiento probatorio, se dice pertinencia o necesidad, hay una relación sinonímica aparentemente para el legislador. Es decir, pertinencia sería similar a necesidad, siendo que en el numeral 7, cuando se habla en el artículo 311 de pertinencia y necesidad, son 2 las exigencias que están en cabeza de quien vaya a realizar esa promoción hasta el 6º día anterior. Pero además, el 313, cuando se habla de lo que se decidirá en la audiencia preliminar, finalizada la audiencia, que ya sabemos que es la preliminar, el juez resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes, según corresponde. Decidir sobre la legalidad, licitud, de lo cual no abordaremos hoy. Pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral y público. Por lo tanto, no solamente un mandato al titular de la acción penal cuando ofrece la prueba en la acusación. Por cierto que los elementos de la acusación particular propia, las que están descritas en el artículo 309 del COP, ha de ceñirse exclusivamente a los mismos elementos de la acusación pública del 308, que así lo ha decidido la propia Sala Constitucional, la propia Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, fíjense que también una exigencia, es un deber frente al juez al dictar el auto de apertura a juicio. Entonces, ya la propia Sala Constitucional, a través de un fallo,
¿ok? Ha establecido que además del auto de apertura a juicio, pues tendría que dictarse un auto de motivación de por qué se dicta el auto de apertura a juicio. Y tanto en ese auto de apertura a juicio como en ese auto de motivación tendría que mencionarse el tema de la pertinencia y necesidad. ¿Ok? Bueno, entonces ya ven ustedes que la exigencia normativa frente a estas adjetivizaciones de la prueba, pero están bien presentes, están recalcadas en el ámbito normativo. Ahora lo que tendríamos que tratar de explicar es qué representa, a qué alude ello, lo cual no es tarea fácil. Siempre les hago a ustedes este juego de palabras. ¿Qué dice allí? Y la mayoría de ustedes dice Ministerio Público. No, señor. Lo que dice es medios de prueba. Ese medio de prueba que a través de una alquimia jurídica se transforma en prueba en la medida que sustente la tesis de la sentencia. Ese proceso de medio de prueba a prueba ha de pasar, digamos, por diferentes tamices, alcabalas, compuertas. La primera no la voy a abordar, es la que está descrita en el 181 del COP, la licitud probatoria, que allí están las hipótesis, sino que pretendo ubicarme en la segunda de esas alcabalas, que es la alcabala de la necesidad. Bueno, de alguna forma el 182 plantea algún tipo de respuesta del COP, ¿sí? Necesidad, ser útil para el descubrimiento de la verdad. Para que se descubra la verdad es necesario la producción probatoria. Se requiere, es impretermitible, como decimos los abogados. Pero hay como dos excepciones frente a ese principio de necesidad. Uno son las estipulaciones descritas en el artículo 184 del Código Orgánico Procesal Penal. Las partes estamos de acuerdo con respecto al hecho. Creemos que no necesita ser probado. Estoy absolutamente conforme, conteste ambas partes, que Pedro mató a Juan. Quizá ahorita no nos vamos a distraernos tanto en la experticia, en la autopsia del médico forense, porque estamos afirmando que Pedro mató a Juan. Lo que pasa es que el titular de la acción penal indica que lo mató intencionalmente y la defensa alude que fue legítima defensa o fue en el cumplimiento del deber. Entonces, una de las grandes excepciones a ese principio de necesidad serían las estipulaciones que están descritas en el artículo 184 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero como termina dicha norma, el 184, puede ser que las partes estipulen con respecto al hecho. Por favor, no confundirte y nunca decir estipulación de la prueba, porque lo que se está estipulando es con respecto al hecho. Pero ese juez insistir en la probanza, porque a fin de cuentas es a él al que le corresponde la apreciación de la prueba. Y por lo tanto, mal se podría hablar de una verdad material que se reconstruye con prueba si quien aprecia entiende que el asunto no está demostrado. El convencimiento decisorio en pleno siglo XXI es un convencimiento por acreditación, por demostración y no por un problema de sapiencia. Oye, pero al juez se le exige conocimiento jurídico, iuria novit curia. Bueno, precisamente él debe saber cómo transforma un hecho aportado en un hecho probado. Y él lo sabe porque la única norma que permite apreciar la prueba es el 22 del COP, la sana crítica, por la vía de la lógica, la experiencia y la ciencia. Pero a veces no habría que apreciar nada, puesto que habrían excepciones a ese principio de necesidad probatoria. Y la otra gran excepción, conforme a la grafía que les mencionaba, son el hecho notorio. El hecho notorio que ya ha sido bien interpretado por la Sala Constitucional. Inclusive hay una decisión, hay un criterio que hasta fue publicada en la Gaceta Oficial 37.878
del 12 de febrero del año 04 y además ya se encuentra presente en el último aparte del artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Hecho notorio en máxima de experiencia. La asumimos cada uno de nosotros. ¿Ok? Pues se me sigue cayendo aquí la cámara. Hoy tiene problemas con el disertante. Entonces, ese hecho notorio que puede ser el llamado hecho notorio comunicacional o el llamado hecho notorio de notoriedad absoluta, ¿verdad? Porque se entiende, se asume como tal. ¿Ok? Bueno, a lo mejor alguien no tiene la precisión, ¿verdad? De qué norma constitucional hace establecer a Caracas como capital de la República. Pero es un hecho notorio asumirlo como tal. A lo mejor no se tiene en cuenta una ley que establezca cuál es la ley de los símbolos patrios, pero es un hecho notorio, ¿okay? Asumido por todos dentro de una realidad social. La letra del himno nacional. No sé cuál fue la gaceta que estableció que el señor Maduro sea el presidente de la República, si hay un problema de vilipendio, autoridad pública, pero es un hecho notorio. Bueno, en principio, ya a estas alturas, y el hecho notorio comunicacional. Es decir, que se ha difundido frente a todos. El problema de la notoriedad del hecho no exime de su invocación por las partes. El hecho que la parte no pruebe no exime el alegato de notoriedad. ¿Okay? La invocación de la notoriedad tiene que provenir de parte. En otro sentido, estaríamos hablando de la noción de la pertinencia. Algo así como referirse directa o indirectamente al hecho o su circunstancia. El hecho sobre el cual no se tiene, se tiene una duda, el hecho dubitado. Y entonces esto de referirse directa o indirectamente alude a la noción de indicios. Es decir, el concepto de pertinencia en el proceso penal venezolano asevera la existencia de indicios, no solamente a través de prueba directa. Hecho indicado, hecho indicante, hecho indicador. Entonces, ello en la noción de pertinencia. Y el concepto de idoneidad se suele hablar como aptitud demostrativa, la capacidad íncita que tiene el medio de demostrar un hecho o circunstancia. Un daltónico no tendría capacidad para demostrar colores de vestimenta. Un sordomudo mal podría tener una idoneidad para demostrar intensidad de un grito. Ahora bien, la declaración de ese sujeto de prueba, uno podría cuestionar el tema de la idoneidad, pero es pertinente porque está vinculado al hecho objeto del proceso, a la presencia o no en el sitio de alguien que ostente la condición de acusado. Bueno, finalmente, esto, si pasa la prueba de la licitud, necesidad, pertinencia, idoneidad, ingresaría al juicio oral y público en el auto de apertura a juicio, y ahora faltaría un tercer análisis, que sería el análisis de la fiabilidad. Se es fiable si hay aptitud con actitud. Caso contrario, el medio no es fiable y es mendaz. Y la forma de apreciar ello sería por la vía de la sana crítica, utilización de lógica, experiencia y ciencia, asumiendo la idea que la sana crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Entonces, fíjense lo siguiente. Lo de la necesidad de la prueba, obviamente siempre es bueno citar a los clásicos. Qué mejor que uno de los más grandes probacionistas latinoamericanos,
el colombiano David Echandía en su teoría general de la prueba judicial en el año 93, del año 93, la necesidad de la prueba. La prueba debe bastarse por sí sola. Su necesidad y utilidad determina la naturaleza de los hechos. Pero es aquí, mis amigos, que yo hablo de dos conceptos, dos principios de necesidad de la prueba. Uno, el constitucional, el que se ubica a partir de la noción de debido proceso. 49.2 de la Constitución, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, el principio constitucional de la necesidad de la prueba es que se desvirtúa la natural condición de inocente de alguien con prueba. Y lo otro sería el principio procesal de la necesidad de la prueba, que yo lo ubico en dos normas. En el 16 del COP, los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. El convencimiento decisorio sobre la base de prueba, artículo 16, lo cual reafirma el 346 del COP, en el sentido que la sentencia absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento, esa sentencia debe precisar los hechos y circunstancias objeto del juicio, pero esos hechos deben estar acreditados, es decir, por vía de prueba. Fíjense que el tema de la pertinencia o idoneidad ha sido tratado por muchas salas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta sentencia, la sentencia 357 del 17 de mayo del año 06 del juzgado de sustanciación de la sala político-administrativa, cuando sinonimiza pertinencia e idoneidad solamente en atención a que guarde relación con el proceso. Hay otro fallo de una sala distinta a nuestro ámbito, a lo penal, que es de la sala de casación social, la 1140 del 21.215, en donde se habla de los requisitos de la idoneidad. El primero, que el medio respectivo esté autorizado por la ley y no prohibido, con lo cual el tema de la prohibición solamente nos alude en el ámbito procesal penal venezolano a las hipótesis de ilicitud del 181 del COP. Y B, que el medio de prueba promovido no esté prohibido en particular por la ley para acreditar el hecho que con él se pretende probar. Por ejemplo, el caso de la declaración de los menores de 15 años a partir que no se exige juramento. Entonces, hay otros criterios. Por ejemplo, el de la Sala Constitucional 513, su sentencia del 14 de abril del año 05, en donde el tema de la pertinencia alude a que quien oferta la prueba tiene que señalar el objeto de prueba, lo que pretende demostrar con él. ¿Ok? Lo cual reafirma la sentencia 1139 de la Sala Constitucional del 3.8.12. Entonces, bueno, mis estimados, sobre la base de ello, entonces el principio de necesidad es de dos tipos, el constitucional y el procesal penal. El principio de pertinencia en cuanto a que quien lo ofrece o quien califica la prueba como pertinente